Capítulo 1. El porvenir y la nada. Para que sean responsables, es preciso que las almas sean libres de elegir entre el bien y el mal. Sin el libre albedrío existe la fatalidad, y ante la fatalidad no podría haber responsabilidad. La doctrina espírita acerca del porvenir no es una obra de la imaginación concebida con relativo ingenio, sino el resultado de la observación de hechos materiales que hoy se despliegan ante nuestra vista. Capítulo 2. El miedo a la muerte. El hombre, sea cual fuere el grado de la escala al que pertenezca, desde el estado salvaje tiene el sentimiento innato del porvenir. A medida que el hombre comprende mejor la vida futura, el miedo a la muerte disminuye. Asimismo, cuando comprende mejor su misión en la tierra, aguarda su fin con más calma, con resignación y sin temor. Para liberarse del miedo a la muerte, es necesario que el hombre la encare desde su verdadero punto de vista, es decir, que haya penetrado con el pensamiento en el mundo espiritual y que se haya formado de él una idea tan exacta como le sea posible. La doctrina espírita modifica por completo la manera de encarar el porvenir. La vida futura ya no es una hipótesis, sino una realidad. El estado de las almas después de la muerte ya no es un sistema, sino el resultado de la observación. Capítulo 3. El cielo. Sin el espíritu, el cuerpo solo es materia inerte, como un instrumento privado del brazo que lo acciona. Sin el cuerpo, el espíritu lo es todo, la vida y la inteligencia. Al dejar el cuerpo, regresa al mundo espiritual de donde había salido para encarnar. Los espíritus son creados simples e ignorantes, pero con aptitudes para progresar y alcanzar la perfección, en virtud de su libre albedrío. La felicidad guarda relación con el progreso realizado, de manera que, de dos espíritus, uno de ellos puede no ser tan feliz como el otro, por el solo hecho de que no consiguió el mismo adelanto intelectual y moral. El progreso de los espíritus es fruto de su propio trabajo. No obstante, como son libres, trabajan a favor de su adelanto con mayor o menor diligencia, con mayor o menor desidia, según su voluntad. La felicidad suprema solo es patrimonio de los espíritus perfectos, es decir, de los espíritus puros, que solo la consiguen después de que han progresado en inteligencia y en moralidad. El progreso intelectual y el progreso moral raramente marchan juntos, pero lo que el espíritu no consigue en un cierto lapso, lo logra en otro, de manera que ambos progresos terminan por alcanzar el mismo nivel. La encarnación es necesaria para el progreso moral e intelectual del espíritu, para el progreso intelectual, por la actividad que se ve obligado a desplegar mediante el trabajo, para el progreso moral, por la necesidad que los hombres tienen unos de otros. Es evidente que una sola existencia corporal resulta insuficiente para que el espíritu pueda adquirir todo el bien que le falta y se deshaga de todo el mal que hay en él. En cada nueva existencia, el espíritu lleva consigo lo que adquirió en las anteriores, en aptitudes, conocimientos intuitivos, inteligencia y moralidad. No pierde nada de lo que ha adquirido, y todo lo beneficia. Cada existencia constituye un paso adelante en el camino del progreso, salvo que el espíritu no la aproveche debido a su pereza, su negligencia o su obstinación en el mal,
en cuyo caso tendrá que comenzarla de nuevo. En el intervalo que existe entre las existencias corporales, el espíritu permanece en el mundo espiritual durante un lapso más o menos prolongado, y allí es feliz o desdichado de conformidad con el bien o el mal que haya hecho. El estado espiritual es el estado normal del espíritu, porque ese será su estado definitivo, y porque el cuerpo espiritual no muere. El estado corporal solo es transitorio y pasajero. La felicidad de los espíritus bienaventurados no consiste en la ociosidad contemplativa, que sería, como hemos dicho en tantas oportunidades, una eterna y fastidiosa inutilidad. La dicha suprema consiste en el goce de todos los esplendores de la creación, a los que ningún lenguaje humano podría describir, y que la imaginación más fecunda sería incapaz de concebir. La felicidad no es individual. Si solo la poseyéramos en nosotros mismos y no pudiéramos compartirla con los demás, sería egoísta y sombría. Capítulo 4. El infierno. Mediante los ejemplos que nos presenta, la revelación moderna nos enseña que el alma sufre en el mundo invisible por el mal que ha hecho durante su vida terrestre, así como por el bien que habría podido hacer y que no hizo. Que no está condenada a una penalidad absoluta, uniforme y por un tiempo determinado, sino que experimenta las consecuencias naturales de sus malas acciones hasta que haya mejorado a través de los esfuerzos de su voluntad. La doctrina espírita nos enseña que no existe una sola imperfección del alma que no lleve consigo inevitablemente sus consecuencias lamentables, así como no existe una sola buena cualidad que no sea la fuente de una dicha. Capítulo 6. El purgatorio. Cada existencia constituye una oportunidad para que el alma dé un paso adelante. Depende de su voluntad la mayor o menor extensión de ese paso, que le permitirá ascender varios peldaños o bien permanecer en el mismo lugar. En las encarnaciones sucesivas, el alma se despoja poco a poco de sus imperfecciones. En una palabra, se purga hasta que esté suficientemente pura para que merezca dejar los mundos de expiación por otros más venturosos y, más tarde, pueda dejar estos para gozar de la felicidad suprema. Lo que el espiritismo sostiene es que la eficacia de las plegarias reside en el pensamiento y no en las palabras, y que las mejores son las del corazón y no las de los labios. Capítulo 7. Acerca de la doctrina de las penas eternas. Si por una falta pasajera, que resulta siempre de la naturaleza imperfecta del hombre, y a menudo del medio en que vive, el alma puede ser castigada para toda la eternidad, sin esperanza de clemencia o perdón, entonces no hay proporción entre la falta y el castigo, y, por consiguiente, no hay justicia. Dado que el bien es el objetivo final de la creación, la felicidad, que es el premio al bien, debe ser eterna. El castigo, que constituye un medio para llegar al bien, debe ser temporario. La más elemental noción de justicia, incluso entre los hombres, establece que no se puede castigar a perpetuidad a quien muestra el deseo y la voluntad de hacer el bien. Capítulo 8. Las penas futuras según el espiritismo.
El destino de las almas está en manos de Dios, de modo que nadie en este mundo puede decretar el código penal divino a partir de su propia autoridad. El espiritismo no viene, pues, con su autoridad específica para formular un código fantasioso. Su ley, en lo que respecta al porvenir del alma, ha sido deducida de la observación de los hechos. El alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de las que no se desembarazó durante la vida corporal. Su estado, feliz o desdichado, es inherente a su grado de pureza o de imperfección. Dado que todos los espíritus son perfectibles, en virtud de la ley de progreso, cada uno lleva consigo los elementos de su felicidad o de su desdicha futuras, así como los medios para adquirir aquella y evitar esta, trabajando a favor de su propio adelanto. La felicidad absoluta es inherente a la perfección, es decir, a la completa purificación del espíritu. Toda imperfección es una causa de sufrimiento, del mismo modo que toda cualidad adquirida es causa de goces y de atenuación de los padecimientos. El castigo varía según la naturaleza y la gravedad de la falta, de modo que la misma falta puede determinar castigos diferentes, según las circunstancias atenuantes o agravantes en que fue cometida. El espíritu es siempre el árbitro de su propio destino. Puede prolongar sus padecimientos si persiste en el mal, o atenuarlos y abreviarlos si se esfuerza en la práctica del bien. Una condición inherente a la inferioridad de los espíritus es que éstos no vislumbran el término de la situación en que se encuentran, y creen que sufrirán para siempre. Eso hace que los castigos les parezcan eternos. ¿Es posible que un espíritu no mejore nunca? No. De lo contrario estaría fatalmente condenado a una eterna inferioridad, así como excluido de la ley del progreso, que rige providencialmente a todas las criaturas. Como el espíritu conserva siempre el libre albedrío, en algunas ocasiones su mejoramiento es muy lento, y muy tenaz su obstinación en el mal. En ese estado puede persistir durante años y siglos. Sea cual fuere el grado de inferioridad y la perversidad de los espíritus, Dios nunca los abandona. Todos tienen un ángel de la guarda que vela por ellos, que vigila los movimientos de sus almas y se esfuerza por infundirles buenos pensamientos, así como el deseo de progresar y reparar en una nueva existencia el mal que han cometido. El espíritu debe progresar por efecto de su propia voluntad, y no por algún tipo de coacción. Procede bien o mal en virtud de su libre albedrío, sin que sea fatalmente impulsado en un sentido u otro. Cada uno es responsable de sus propias faltas. Nadie padece a consecuencia de las faltas ajenas, a no ser que las haya causado, sea porque las provocó mediante el ejemplo, o porque no las impidió cuando pudo haberlo hecho. No solo respondemos por el mal que hemos hecho, sino también por bien que pudimos hacer y no hicimos. Un fenómeno, muy frecuente entre los espíritus de cierta inferioridad moral, consiste en la creencia de que aún están vivos. Esa ilusión puede prolongarse por años, durante los cuales experimentan todas las necesidades, todos los tormentos y todas las perplejidades inherentes a la vida corporal. La única manera de evitar o atenuar las consecuencias que esos defectos generan en la vida futura consiste en desprenderse de ellos cuanto antes, desde la vida presente, así como en reparar aquí mismo el mal practicado, para no tener que hacerlo más tarde y de manera más difícil. La situación del espíritu, a partir de que ingresa a la vida espiritual,
es la que Él mismo preparó para sí durante la vida corporal. Más tarde se le concederá, y a veces se le impondrá, otra encarnación para que espíe y repare mediante nuevas pruebas. No cabe duda de que la misericordia de Dios es infinita, pero no es ciega, pues para esa misericordia Él pone como condición el arrepentimiento, la expiación y la reparación. Dado que las penas son temporarias y están subordinadas al arrepentimiento, que es obra de la libre voluntad del hombre, constituyen al mismo tiempo castigos y remedios que ayudan a curar las heridas del mal. Los hombres son imperfectos y, como tales, están sujetos a vicisitudes más o menos penosas. Ese es un hecho que debemos admitir, pues es real. Inferir de ahí que Dios no es bueno ni justo significaría rebelarse contra Él. Sería una injusticia que Dios creara algunos seres privilegiados, más favorecidos que otros, para que gocen sin ningún esfuerzo de la felicidad que éstos solamente alcanzan mediante el trabajo, o que nunca alcanzan. El camino de la felicidad está abierto para todos. Todos tienen la misma meta y poseen las mismas condiciones para alcanzarla. La ley, grabada en las conciencias, se les enseña a todos. Dios hizo que la felicidad sea el premio al trabajo y no un favor, a fin de que cada uno tenga su mérito. Todos son libres de trabajar o de no hacer nada en favor de su adelanto. La acción del bien y la del mal son voluntarias y facultativas. Puesto que es libre, el hombre no es impulsado fatalmente hacia una ni hacia otra. Esta es la ley de la justicia divina, a cada uno según sus obras, tanto en el cielo como en la tierra. Capítulo 9. Los ángeles. El alma es grande y noble, pero está asociada a la materia, servida por órganos frágiles, limitada en su acción y en su poder. Mientras dura esa unión tan íntima del alma con el cuerpo, ambas sustancias tienen una vida común y ejercen entre sí una influencia recíproca. De ahí que el alma no pueda liberarse por completo de las imperfecciones que resultan de esa condición. El espiritismo nos enseña que el alma es independiente del cuerpo, y que éste constituye apenas una envoltura temporal. La esencia del alma es la espiritualidad, y su vida normal es la vida espiritual. El cuerpo es solo un instrumento para que el alma ejercite sus facultades en las relaciones con el mundo material. Con todo, una vez separada del cuerpo, el alma goza de sus facultades con más amplia libertad. El alma necesita unirse al cuerpo para comenzar a desarrollarse, pero eso solo se verifica durante los periodos a los que podemos denominar su infancia y su adolescencia. Cuando el alma alcanza un cierto grado de perfección y desmaterialización, esa unión ya no es necesaria. Por más numerosas que sean las existencias corporales, éstas se hallan forzosamente limitadas a la vida del cuerpo, y la suma total de esas existencias apenas abarca, en todos los casos, una parte imperceptible de la vida espiritual, que es ilimitada. Las almas o espíritus son creados simples e ignorantes, es decir, sin conocimientos ni conciencia del bien y del mal, pero aptos para conseguir lo que les falta. El trabajo es el medio para sus logros, y el objetivo, que es la perfección, es común a todos. Dios no creó el mal, todas sus leyes están orientadas hacia el bien. El hombre es quien creó el mal al transgredir las leyes divinas, pues si las observara escrupulosamente nunca se desviaría del camino del bien. El alma,
En las primeras fases de su existencia, es como un niño, es decir, carece de experiencia y por lo tanto es falible. Dios no le da la experiencia, sino que le concede los medios para adquirirla. La humanidad no está circunscripta a la Tierra, habita en los innumerables mundos que giran en el espacio. Ya habitó en los mundos que desaparecieron, y habitará en los que habrán de formarse. Dios crea eternamente y nunca deja de crear. Mucho antes de que la Tierra existiese, y por más remota que imaginemos su creación, ya había otros mundos en los que los espíritus encarnados recorrían las mismas etapas que nosotros recorremos ahora. Capítulo 10. Los demonios. Para comprender el bien que puede derivar del mal, no basta con observar una sola existencia, sino que es necesario abarcar el conjunto. Solo entonces surgen las auténticas causas y sus efectos. Durante los periodos iniciales de su existencia, los espíritus están sujetos a la encarnación material que necesitan hasta que hayan alcanzado cierto grado de desarrollo. El número de encarnaciones es indefinido y se encuentra subordinado a la rapidez del progreso. Si el progreso fuese obligatorio, no existiría mérito alguno, y Dios quiere que todos tengan el mérito de sus propias obras. La vida corporal es el combate, es la lucha que los espíritus deben librar para su adelanto. Los espíritus llevan a la encarnación las cualidades que les son propias. Los imperfectos constituyen los hombres imperfectos, en tanto que los más adelantados, buenos, inteligentes, instruidos, constituyen los hombres instintivamente buenos, inteligentes y aptos para adquirir con facilidad nuevos conocimientos. Capítulo 11. Intervención de los demonios en las manifestaciones modernas. Cuando se quiere tratar con espíritus serios, la disposición más esencial para las evocaciones es el recogimiento. Con fe y con el deseo del bien se tiene más fuerza para evocar a los espíritus superiores. Ningún objeto, medalla o talismán posee la propiedad de atraer o de rechazar a los espíritus, porque la materia no ejerce ninguna acción sobre ellos. Para comunicarse con los espíritus, no hay horas, ni días ni lugares más apropiados que otros. En principio, el porvenir se le oculta al hombre, y solo en casos raros y excepcionales Dios permite que le sea revelado. Si el hombre conociera el porvenir, descuidaría el presente y no obraría con la misma libertad, porque estaría dominado por la idea de que si una cosa debe ocurrir no hay razón para ocuparse de ella, o trataría de ponerle obstáculos. Cuando llega el tiempo de un descubrimiento, los espíritus encargados de dirigir su marcha buscan al hombre capaz de llevarla a buen término, y le inspiran las ideas necesarias para lograrlo. De ese modo, le dejan todo el mérito, pues es preciso que él mismo elabore esas ideas y las ponga en ejecución. Se reconoce la calidad de los espíritus por su lenguaje. El de los espíritus realmente buenos y superiores es siempre digno, noble, lógico, y está exento de contradicciones. Revela sabiduría, benevolencia, modestia y la más pura moral. En los espíritus inferiores, ignorantes o orgullosos, el vacío de las ideas a menudo es compensado con la abundancia de palabras. La sana moral, los consejos ridículos, las expresiones groseras, triviales o simplemente frívolas, en suma, toda huella de malevolencia, presunción o arrogancia,
es signo incuestionable de la inferioridad de un espíritu. Dios, en su misericordia, envía a los espíritus para confirmar la palabra de Jesús, completarla, ponerla al alcance de todos y difundirla por toda la tierra. Cristo es el Mesías divino. Su palabra es la palabra de la verdad.